Muy contento de estar acá una vez más en este su canal Dr. Karan 8K. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Cuando estamos iniciando un título diferente, interesante, que espero les llame tanto la atención a ustedes como a mí. Pero primero los saludo, mis amigos. Aquí estoy. Hola a todos. Saludamos aquí a mi querido Garra. Qué genial tener a todo el mundo por acá, mi querido Garra. Espero que todavía estés por ahí. Bueno, soy el Dr. Karan 8K, soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos, tesis doctoral sobre videojuegos, tesis de maestría sobre videojuegos, más de 35 años investigando videojuegos, 36, más de 49 años jugando videojuegos para más de un total de más de 4,000 juegos jugados a lo largo de mi vida y sumando. Y hoy traigo una experiencia muy interesante, pero que le llame poderosamente la atención. Se trata nada más y nada menos que de Norco, un juego que está sonando muchísimo, está teniendo unas valoraciones bastante positivas de parte de prensa especializada, de parte de videojugadores. Se trata de una aventura narrativa con un estilo gótico sureño que sumerge al jugador en los decadentes suburbios y verdes pantanos industriales de un sur de Luisiana distorsionado. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este juego, que en esencia es una aventura gráfica. Es editado por los chicos de Roll Fury. De verdad, muchísimas gracias a ellos porque me han facilitado un código del juego para traerlo y jugarlo con todos ustedes. Y desarrollado por Geography of Robot. Así que venga, un cordial saludo para ellos. Y con una ventaja adicional, el juego viene en perfecto y completo español. Mi querido Argaming, buenas noches, mi amigo. Muito obrigado. Welcome to my channel. Y vamos a iniciar el juego, que se puede jugar o con mouse o con control o con mouse. Vamos a ver con cuál de los dos le damos. Intentamos con control, a ver. ¡Uy! Mi amigo Animes, bienvenido como siempre Animes. Listo, vamos a ver. Creo que se mueve más fácil con esto, con teclado. Vamos con una partida. Mi querido Juan Carlos Noriega, hello. Cuando damos inicio, Norco, Luisiana. Por la noche, Shield ocultaba las estrellas tras una proyección de luz halógena y llamas. Hola de nuevo, mi querido Garra Grande. The Sniper, bienvenido. El silencio dejó de existir. El ruido se hizo eterno. La refinería exhalaba un suspiro perpetuo. El azul de la suerte. El escándalo era tal que me era imposible descansar. Aún soy incapaz de dormir sin la ayuda de aquel ruido. A ver, de entrada es un juego narrativo y una narrativa, a mi juicio, de entradita, la veo chévere. Me gusta.
Me gusta, me gusta, me gusta. Sigamos. Bueno, aquí puedo escoger dos opciones. Es decir, el escándalo era tal que me era imposible descansar, o aún soy incapaz de dormir sin la ayuda de aquel ruido. Vamos a poner que soy incapaz de dormir sin la ayuda de aquel ruido. Oh, me encanta este estilo retro pixelar, perdón. En tus sueños las torres eran ciclópeas catedrales, lugares de culto. Los pantanos vigilantes se escondían tras espejos. Top, top, top. Thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Las aves se transformaban en esferas radiantes que dibujaban augurios sobre la extensión urbana. Me encanta esto. Pasaste tu adolescencia sonámbula entre pequeños y agotadores rituales. Decidiste marcharte, pese a las súplicas de Blake. ¡Ay, cómo me gusta esta apuesta! ¿Cómo me está gustando lo que veo? Aquí vamos a decir, sabía que lo acabaría superando, o me daba lo mismo. No voy a ir por me daba lo mismo. Ya de entrada vemos que tenemos dos posibles, o varias, lo que se conoce como el efecto mariposa en los videojuegos, ¿no? De acuerdo a nuestras respuestas se nos va a otro tipo de desarrollo. O eso querías, pues no pudiste evitar preocuparte. Te subiste de Strangis a un tren en dirección a Chicago y luego hacia la costa oeste. Nunca habías pasado mucho tiempo fuera de Luisiana, pero pensaste que ya no volverías más. Pensabas que los fantasmas del sur nunca te encontrarían si te escondías en la carretera. El paso de los años te llevó a través de los iluminados suburbios del vasto limbo americano, a través de montañas, sobre torres de radio. Viste un anciano agachado en un canal mientras hacías autostop por la ruta 99. Murmuraba tu nombre. Tenías una mirada familiar. Desapareció cuando te frotaste el sueño de los ojos. A ver, mis amigos, si notan lo que se nota, ¿no? En la nube al fondo, el rostro, ¿no? Un rostro de un personaje. Observen a este lado los ojos, un poquito más abajo la boca, la nariz. El paso de los años te llevó a través de los iluminados ya eso lo leí. Hablaste con Blake y te enteraste del deterioro en la salud de tu madre, de su insomnio, de su comportamiento errático. Ignoraste la urgencia en las palabras de tu hermano. Poco a poco te abriste camino hacia el oeste, hacia el este. Tiraste el teléfono al río Bravo y te uniste a las tropas del altiplano. Pasaste meses enteros en compañía de fugitivos, dormiste en túneles nucleares, donde reparaste motores y armamento. Narrativamente, la guerra era un meme que acabó incendiando Albuquerque. Escapaste al tiempo que un grupo militar surgido de la nada teñía de sangre la tierra calcinada. Y escondía en un aparcamiento de trenes de mercancías. Podemos decir, recé, dormí u olvidé. Pongamos olvidar, vamos a estar bien depresivos. Llamaste a casa desde el teléfono de un motel más allá de Texas. Por el saludo de Blake dedujiste que tu madre había muerto. Colgaste. Te llevaste la mochila a la espalda y volviste a la carretera. Habían pasado 5 largos años. Los fantasmas te llamaban de vuelta a casa. Primer acto. Hoy esto me está gustando. Fantasmas del Sur, y saludamos
al poderosísimo Juegos Manías. Bienvenido, mi amigo. Te encuentras en tu habitación tras despertar de un sueño delirante. Miko te mira desde una esquina. Bueno, aquí tenemos entonces los elementos de una aventura gráfica, ¿no? Tu mapa mental, un Miko portátil. ¿Qué más podemos mover acá? Dormitorio, sala de estar y acá, esto es como para opciones tal vez. Miremos acá. Un folleto del concierto que se le dio a un amigo antes de que te fueses del pueblo. Se desató una pelea mientras tocaban a los teloneros. Me arrearon en la cara con una cadena de bicicleta, yo me quedé fuera. Pongamos que me quedé fuera. Aquella noche no estabas para muchedumbres. Tras el concierto, Blake y tú lanzasteis fuegos artificiales desde el tejado de un hotel de la calle Poydras. Desvelado y sobrio, volvisteis a pie hasta Norco y viste el sol amanecer tras los elevadores de Drano. Está difícil aún de entender todo lo que da el juego, ¿no? ¿Esto qué? Oh, mira, para grabar, ir a pantalla, salir, ajustes de sonido, activar filtro. Ah, mira. Bueno, un filtro para tenerlo mucho más retro, ¿no? O sea, como para la imagen de los televisores antiguos, ¿sí? ¿Sí fijan? La pantalla a los bordes. Aquí ya lo dejamos más parejo. Mostrar la resolución. Miremos qué resolución. Estamos con 1920 por 1080. Me parece que está bien. Vamos atrás. Podemos darle más resolución, pero en última no lo vamos a notar aquí en la transmisión. Entonces, y si nos puede jugar una mala pasada. A ver, plantas. Supongo que Emilio no se ha desentendido de las plantas. Portátil. El portátil que tu padrino te regaló, colocado sobre un chapucero escritorio de aglomerado. Vamos a encenderlo. La pantalla se ilumina y te das cuenta de que en la casa no hay señal. Olvídate de internet. Parece que Blake lo usó en algún momento. Se ha dejado una pestaña del navegador abierta. Vamos a ver la pestaña. ¿Qué mierda de nombre es Cuacurrele? Tal y como su nombre indica, esta peña está pirada. Usan la aplicación para meterte en una secta. Son peores que los del centro comercial de Kenner. No puedes comprar nada con esa moneda porque todo el mundo sabe que es un fraude. Los mods no mueven un dedo para evitar los timos, pero te banean al momento de decir un taco. Este sitio es una broma. Klerner está llena de liberales, vírgenes y bot. Bueno, taco, esto está en un español bastante ibérico. Tacos son groserías. He visto exactamente lo mismo. Sigue ahí. Estaba en la base de la bomba superior. Aquí podemos deslizar. Mouse, no, ya. Regresemos. Bueno, el Miko. Miko, tu mejor amigo, un regalo de la infancia. Hablabas con él a menudo cuando las cosas venían mal dadas. Sin embargo, tú te fuiste y él se quedó ahí sentado 5 años acumulando polvo. 5 largos años. Sus ojos llenos de ira te retan a que le devuelvas la mirada. Duelo de miradas, primera parte, glifos. Vamos a hacerle. Aparecerán unos glifos que se iluminarán en un orden determinado. Sigue el orden para aguantarle la mirada a Miko. Un minijuego parece, ¿entendido? Pues yo quería que sí. Digamos que sí. Tin, 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 tin. Consigue devolverle la mirada a Miko con actitud calmada, pero él se mantiene impertérrito. Bueno. Lo miras con más intensidad. Doy la mirada, segunda parte, anillos. Aparecerán unos círculos sobre los ojos de Miko. El anillo exterior se irá encogiendo hasta tocar el perímetro del círculo cuando el anillo exterior se quede quieto. ¿Cómo se cuenta? El anillo exterior se irá encogiendo hasta tocar el perímetro del círculo. Haz clic en el círculo cuando el anillo exterior se quede quieto. ¿Entendido? Hagámosle. Veamos que sí, sí. ¡Ay! Me equivoqué. Tu mirada no le eche ni cosquillas al peluche.
Volveré a intentarlo. Uy, la ira desaparece de la expresión de Mico. Llevarse a Mico, llévalo. Me lo acomodo sobre el hombro y me gané al Miquito. Muy bien, ahora tengo Mico. Para algo me ha de servir, ¿no? Dormitorio, ¿no? A ver qué más podemos hacer acá. Libros. Entre los libros de la estantería hay uno muy fino titulado Crisis de Identidad. Miremoslo un momentico. El prototurismo de catástrofes apareció en cuanto se hubo retirado el agua de las inundaciones. Vea pues, turismo de catástrofes. Inconformistas de todo el país se aventuraron en el 9º distrito, Gentry y Saint Bernard, y finalmente en Nueva Orleans Este. Es lo que sería una recreación de un autorretrato teatral de la vida entre las ruinas. Estamos hablando de un título posapocalíptico, pero no digamos con una guerra que deja todo devastado, sino el efecto de casi la guerra, ¿no? De esa falsa sensación de estabilidad. La estabilidad catastrófica se tornó esencial en el nuevo entorno y empezó a permear en la cultura popular. El colapso se convirtió en el espíritu de la época y saludamos al poderosísimo Wander Horror Show. Hola mi querido Wander, un poderoso. Vamos muy bien mi querido Wander, aquí haciendo algunos procesos. Yo les cuento que de momento mi meta es transmitir en YouTube estrenos prácticamente todos los días. Hay un día, ustedes saben que estaremos con la novela de The Letter, luego con otro juego y el día de las cosas malas. En Twitch voy a estar transmitiendo, pero posiblemente algunos días no, porque también vamos a postar un proceso en Facebook. Bueno, el caso es que hoy espero salir de acá para Twitch, vamos a ver. Hemos tenido que empezar un poco tarde porque hemos estado con bastante labor, pero bueno, aquí estamos. Los inversores más avispados rescataron la experiencia de la catástrofe y Nueva Orleans se convirtió en una distopía plástica, el escaparate de la crisis. Este es un juego, los pongo en contexto a todos una vez más, que se llama Norco y es un juego que está muy bien valorado. Gracias a ti, Wonder, por estar acá, poderoso amigo. Seguimos. Yo ando más activo también en YouTube. Qué bueno, sí, te he visto y te estoy apoyando con toda. Y vamos a seguir con todo, Wonder. Muy chévere que ya tengas todo ahí funcionando al pelo. Bueno, creo que aquí ya, no sé si hay algo más que la ventana. Una pegatina de cole medio arrancada a la ventana. Se trata de una aventura gráfica con una postura crítica política, la de este juego. Vamos a ver. No, pues no pude sacar esta pegatina de ella. Ahí vimos los libros. Creo que ya podemos como salir, tal vez. Esto de folleto. Un folleto del concierto en el que te quedaste fuera. Esto ya lo leímos. Sí. Pues creo que ya todo lo que habíamos para tener ya. Esto que es tu mapa mental. Vea mi mapa mental esto. ¡Oh! Tú has vuelto a casa. Porque tu hermano te necesita, porque tu madre ha muerto. Tú estabas viajando. Aquí está la historia. Por el medio oeste, por las montañas rocosas, al sur, por la costa del Pacífico. Digamos que estábamos por el medio oeste. Los vagones de carga repiqueteaban en el frío anochecer mientras tú viajabas en la parte trasera del vagón. Las antenas de telefonía móvil sobresalían de la llanura trasladando el conocimiento del mundo. Las luces de las afueras de Memphis, las vallas, el tráfico, las densas sombras bajo un manto de nube lavanda. Asustada, cansada, en silencio y alerta en cada terminal, contemplabas el fin de la noche durante kilómetros. ¿Y después qué? Aquí hay opciones y por eso la historia va cambiando, ¿no? Viajaste en el maletero de una furgoneta desde Chicago hasta Des Moines, encajada entre dos amplificadores. Robaste un calefactor de la Walmart y lo llevaste a una fiesta casi vacía en una casa privada. De Des Moines a Kansas City, de Kansas City a Denver, al sur. Llegó el verano, construiste una bicicleta en Eureka y te dirigiste al sur.
Fiestas con generadores de electricidad en la playa, acceso a autopistas rebosantes de gente extraña, la sonrisa familiar en la cara del anciano en el canal del Valle Central. Una nueva opción, ¿no? Aquella sonrisa se te quedó grabada a fuego. Este fue el que vimos en una nube, ¿no? Y ahora sí, por las montañas rocosas. Tus amigos fueron al sur y tú te alegraste de quedarte sola. Ole, somos una protagonista. Yo pensé que éramos uno, y es una. Pasaste largas noches junto a la autopista en un cutre saco de dormir. Te bañaste en ríos, observaste el vasto océano que es el espacio exterior. Viste satélites recorrer el firmamento. Y listo. Tú. Dejar de pensar. Y acá volvemos, ¿no? Bueno, muy bien. Sala de estar, vamos a la sala de estar. Recuerdos de noches sonámbulas, el sordo zumbido de la refinería en una semioscuridad de color rojo halógeno. Tu madre aquí sentada mirando por la ventana. Es un título eminentemente narrativo. Tiene muy buena música. Un estilo pixel art que me parece le sienta. No es un título que deba ser tan largo, claramente. Su rostro escondía cierta tensión, como si tú estuvieras interrumpiendo alguna tarea urgente e imperativa. En esos momentos seguías tu camino hacia la cocina sin mediar palabra. Pero aquella noche no era lo habitual. Pensabas que me detestaban. Respondamos la primera opción, ¿no? Hay mucha gente a la que no recuerdas. Claramente esto me va dando un perfil, ¿no? Televisor, lo podemos prender. ¡Tut! Enciendes el televisor. Una distorsión caótica de los recuerdos de tu madre parpadea ante ti. Sintonicemos. ¡Oh, qué bien esto! Y qué súper y qué fuerte a la vez, ¿no? Interesante imagen de la catástrofe. Creo que podemos cambiar canal. Oh, me encanta cómo con un estilo pixelar logran recrear una situación medio de apocalipsis, ¿no? Miren los coches. Qué súper, mira esta imagen, ole. Qué bien lo que consigue. Mira. ¿Sí que pasa una persona? Véala. Uf, qué súper. Con escenas sin pensar a la misma. Ya podemos apagar el televisor. La caneca de ropa, la ropa sin doblar de tu madre. Álbum de fotos. Un álbum de fotos familiar. Vamos a ojearlo. Páginas amarillentas de fotografías desechables. Tu abuelo tiene una expresión muy particular, imposible de descifrar. Tu madre mirando a Blake a través de la exigua iluminación va disfrazado de vampiro y está agarrando de la cintura a alguien que lleva pantalones plisados de color caqui. Una foto titulada Doc es una escena de una barbacoa junto al lago. El hombre del centro señala divertido a la cámara con cara ensombrecida mientras me dice un logro, ¿no? Pases de página y te encuentras a Blue, es tu padre, aunque tú nunca lo has considerado como tal. La piel tostada por el sol, una lata de tabaco de mascara apretujada en el bolsillo delantero. Su risa fácil, su mirada sabia. Dejas el libro a un lado. ¿Qué más hay? Correo. Una carta de Petroquímica Shell descansa sobre la pila del correo. ¡Hola, Garra! Nos gustaría compartir con ustedes la siguiente información. Aviso a la comunidad Shell. Se llevará a cabo una combustión elevada en las instalaciones de la antorcha número 5 cerca de Good Hope. Es algo así como Buena Esperanza, ¿no? La tarde del jueves 19 de marzo no supondrá riesgo alguno para la salud de los vecinos. Aviso a la comunidad Shell. Para cualquier duda o queja, póngase en contacto con el departamento de la comunidad de la oficina de Shell en Norco. Estamos en Norco. Norco es una ciudad. Es el nombre del juego también, ¿no? Esto ya, el sofá. De boca, noche en vela. Y fotografía. Una foto de tu madre con Blake en brazos cuando era un bebé. Estás en la playa de Pensacola, Florida, en invierno. Tú estás junto a ellos, bien abrigada y posándote la pipa, mientras una ráfaga de viento peina la playa. El cielo es blanco como la nieve.
Hola, mi querido Garra, mi nombre es Frailejón. Estudia los títulos de los libros de la estantería. A ver, aquí podemos escoger, ¿no? Crítica a la externalidad deliberada. Esta me gusta. Cher ha adquirido gran parte de la tierra no indudable de Norco por diversos medios, uno de los cuales, según Madeleine Moore, es un proceso conocido como externalidad deliberada. Esta teoría plantea que ciertos actores clave dentro de una compañía incentivan la expulsión de vértidos y sustancias perjudiciales al entorno con la intención de reducir el valor de las propiedades circundantes. Esto impulsa a los vecinos a vender sus propiedades por debajo del precio del mercado para reubicarlo lo más pronto posible. Es un juego plenamente narrativo. Sin embargo, la principal crítica a esta teoría es que subestima la importancia de la esclavitud a la hora de obligar a la comunidad negra a vivir junto a los valles industriales, a lo largo y ancho del río Mississippi. Según Carter, la externalidad deliberada de la que Shell sigue sacando tajada de la propia esclavitud nunca le hizo falta la contaminación. Uy, cantidad de texto, ¿no? Muy bien, podemos salir de la casa. Oh. Una Virgen María. La estatua de la Virgen María descansa en la sombra junto al sótano de la casa. ¿Un gato? Tu madre alimentaba a los animales abandonados del vecindario, deben estar hambrientos ahora que ha fallecido. Vamos a salir a calle. Entonces aquí vemos calle Apple. Hermanas. Hermana menor, la tortuga ha salido del cubo de basura. No la toques, sí, está sucia. La hermana menor dice, mentira, las tortugas siempre están limpitas, viven en el agua. El agua de la basura no está limpia. Venga, que tenemos que irnos, dice la hermana mayor. La menor, déjame mirarle un poco más, es muy cookie. Muy cookie es como muy cute, muy bonita. La paleta gráfica, más que el apartado sonoro, está muy bien logrado. Detectives privados Pado, investigamos por usted. Claro, aún no hay mucho contexto. Las luces de detectives privados Pado están encendidas. Podemos intentar llamas, pero no hay respuesta. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Punto de helados. El puesto de helado está cerrado durante el invierno. Mico te mira fijamente y tú le devuelves la mirada. Minijuego, pero creo que acá no vale la pena hacerlo. Hermanas. Las hermanas siguen discutiendo por la tortuga salida del cubo de basura. Calle Apple. Debe haber alguna manera. Mapa mental. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos, no? La casa. Pues no hay mucho más que ver, ¿no? Salgamos al jardín trasero. Ah, mira. Una palanca. Hay una palanca de acero en el suelo. Una moto. La vieja moto de 350 centímetros cúbicos y 4 cilindros de tu madre carcomida por el óxido y el paso del tiempo. Y este personaje raro, ¿eh? Como de costumbre, Miriam se sienta encorvada, sumida en sus pensamientos. Su almazón ha adoptado el mismo tono oxidado y desgastado que el resto de los cachivaches del jardín. ¿Recuerdas la noche que tu madre apareció con ella? Y tú estuvisteis estudiando documentación pirateada de la API hasta el amanecer. Mientras tú te quedas el procedimiento para reiniciarla, la androide yacía inerte en el suelo. Me encantan los elementos que va trayendo. No esconderá los mismos recuerdos del cielo estrellado que tiene por ojos. La robot te observa como si nada. Hagámoslo un poquito. Kai, ¿estás despierta? He dormido como nunca. Digámosle que no he pegado. Catherine, decías que el ruido de la refinería te relajaba. Puede que aquellos tiempos hayan llegado a su fin. En cualquier caso, yo tampoco he sido de mucha ayuda. Señalo la motocicleta junto a la puerta del garaje. Estaba encendiendo la moto para apagar los transformadores. He hecho bastante ruido, pero ahora funcionan correctamente. Solo hace falta un fusible para poder desplazarlo con ella mientras termino de reparar la camioneta. He oído que sonaba el teléfono, pero tenía las manos ocupadas. Entonces digamos que donde conseguimos un fusible. Buena suerte en la gasolinera más arriba junto a la carretera. Eso sí, tendrás que pedirle a Trey que te deje pasar.
¿A qué viene tanta llamada? No, digamos, estaba esperando una llamada. He llamado a mucha gente desde que murió Catherine. Normalmente responde tu hermano, pero no sé dónde se ha metido. ¿Dónde estará? Preguntemos. Apostaría por el bar o la librería. Listo, ¿dónde conseguimos un posible? Prueba suerte en la gasolinera más arriba junto a la carretera. Eso sí tendrías que pedirle a Troy que te deje pasar. ¿A qué viene tanta llamada? Tu madre ha dejado muchos cabos sueltos. Por lo poco que sé, estaba llevando a cabo una investigación para un cliente de Pat City. Algo me dice que hay mucha gente interesada en dicha información. Desconozco dónde la ha escondido. Quizás alguien sepa dónde está. Bueno, a lo que íbamos, ni idea. No trataba estos temas conmigo. A medida que se extendió el cáncer, se volvió más recelosa con la investigación. Ya sabemos que la mamá falleció de cáncer. Tenía amigos un tanto particulares, de gente del oficio, me temo. ¿A quién podría interesarle esa información? Tu madre dedicó su vida a investigar el pueblo y conocía historias que otros han olvidado. Aquí la historia tiene un valor especial. Eso es todo, digamos. Bueno, ya hemos notado un poco de qué va Norco. Es un juego que es una aventura narrativa con índices testimoniales interesantes, con una profundidad grande, con muchísimo texto, tanto a favor como en contra. Es un juego que yo recomiendo disfrutar de manera pausada para no perderse los detalles que nos puede ofrecer. Pero una vez más hemos encontrado otro género jugable. Cosa curiosa. El sábado con The Letter estuvimos jugando algo de este orden. Con Chicken Police, sin que haya sido mi intención, también es una aventura gráfica. Y hoy nos hemos encontrado con otra aventura gráfica. Pero son juegos que muestran a mi juicio que es un género que aún no se acaba. Muchas veces los videojugadores, la comunidad gamer, trata de pensar que se acabó un género. La aventura gráfica tuvo una época dorada en los 90 en virtud de que en los CD se podía ver una historia animada y pues un texto pues ayudaba a seguir avanzando. Fíjense que ahora no se apela a un preciosismo gráfico de esa generación animada, sino que al contrario se nos presenta en tipo pixel art y funciona bastante bien. Bueno, mis queridos amigos, hemos conocido otro juego, Norco, en esta ocasión. La verdad, yo lo recomiendo si les gusta el género. Y vale la pena, vale la pena. Vamos a encontrar muchas más cosas en el juego. Tiene muy buena producción musical. La historia va enganchando, poco a poco avanzamos. Pero ya lo saben, la idea aquí en mi canal en YouTube es presentarles juegos de manera a hacer una review mientras lo vamos jugando. Pero pues también que ustedes lo continúen. Algunos juegos aquí de nuestros favoritos se van para el canal en Twitch y allá los seguiremos jugando. Es así que los espero ahora en Twitch, en donde continuaremos con otro juego bien interesante. Eso será en minutos. De momento, si les ha gustado este contenido, les agradezco su like, les agradezco que se suscriban al canal, me comenten. Si no, también no hay problema, yo entenderé y haremos siempre por mejorar. Recuerden visitarme en mi canal en YouTube, mi canal en Twitch, mi canal en Facebook, mi canal TikTok, Instagram, siempre con contenidos distintos. Todo porque en el Dr. Karan 8K la vida es juego. Nos vemos mañana con otro juego acá en YouTube. Ahora los espero en Twitch, mis amigos. Se les quiere mucho. ¡Abacho! Chao, chao.